Cubre apenas el 1.2% del Sahara con paneles solares y habrás generado suficiente electricidad para alimentar a toda la humanidad. Eso es lo que dice la teoría. Solo 1.2%, menos de 110.000 kilómetros cuadrados en un desierto que mide 9 millones. Y el mundo entero tendría luz, calefacción, transporte eléctrico, fábricas, hospitales, todo, para siempre, sin quemar ni una sola gota de petróleo. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho ya? ¿Por qué seguimos quemando carbón? ¿Por qué las plantas nucleares siguen en funcionamiento? ¿Por qué el mundo todavía depende de combustibles fósiles si la solución parece tan simple, tan obvia, tan al alcance de la mano? La respuesta no es política, no es una conspiración de las petroleras, no es falta de voluntad. La respuesta está en la física, en la ingeniería, en la geografía y en algo que nadie te cuenta cuando te hablan de la revolución solar. Los paneles solares en el desierto no resuelven el problema energético, y en este video te voy a explicar exactamente por qué. Hoy vamos a desmontar uno de los mitos más extendidos sobre las energías renovables. Vamos a hablar de calor, de arena, de cables submarinos de 4.000 kilómetros, de sequías en el Amazonas y de por qué el desierto, que parece el lugar perfecto para generar energía solar, esconde problemas que los ingenieros llevan décadas intentando resolver. No te estoy diciendo que la energía solar sea mala, te estoy diciendo que la realidad es más compleja de lo que parece. Y entender esa complejidad es el primer paso para encontrar soluciones que realmente funcionen. Así que quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves los paneles solares para siempre. Primero, entendamos la magnitud del problema que queremos resolver. El mundo consume hoy aproximadamente 18 teravatios de energía en todo momento. No estamos hablando solo de electricidad, estamos hablando de calefacción, de transporte, de industria, de todo. 18 teravatios continuos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Para poner eso en perspectiva, una sola central nuclear moderna genera entre 1 y 2 gigavatios. Necesitarías construir entre 9.000 y 18.000 centrales nucleares para reemplazar toda la energía que el mundo consume hoy. O bien, si lo haces con carbón, necesitas quemar cada año más de 8.000 millones de toneladas métricas, cosa que, por cierto, ya hacemos. Y es exactamente el problema que queremos resolver. El Sahara recibe en un año suficiente energía solar como para cubrir miles de veces la demanda energética mundial. En términos de recurso bruto, con toda esa radiación teórica, el potencial es incomparable. Nadie lo discute. La pregunta no es si el sol brilla suficiente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando intentas convertir ese sol en electricidad útil, aquí y ahora, en cualquier ciudad del mundo? Aquí viene la primera paradoja. El desierto es demasiado caliente para los paneles solares. Un panel fotovoltaico se prueba en fábrica a 25 grados Celsius. Esa es la temperatura de referencia oficial. A esa temperatura, el panel rinde el 100% de su capacidad nominal. Pero en el Sahara, en el desierto de Gobi, en el desierto de Atacama, la temperatura del aire durante el día supera fácilmente los 45-50 grados. Y el panel no está en el aire, el panel está en el suelo, absorbiendo radiación directa. La temperatura de la célula fotovoltaica puede alcanzar fácilmente entre 60 y 80 grados Celsius en pleno verano. ¿Y qué pasa cuando el panel se calienta tanto? Los semiconductores que forman las células fotovoltaicas se vuelven más conductores de lo que deben. Eso suena bien, pero en realidad es un problema. Aumenta la circulación de portadores de carga, lo que reduce el voltaje de salida del panel. Y voltaje más bajo significa menos potencia. El coeficiente de temperatura de un panel solar estándar es de entre menos 0.3 y menos 0.5% por cada grado Celsius por encima de 25. Eso significa que si el panel está a 70 grados, ha perdido entre el 20 y el 22% de su rendimiento nominal. Uno de cada 5 vatios que debería generar simplemente no se genera, se pierde en forma de calor. Y hay más. El calor extremo no solo reduce el rendimiento diario, acelera la degradación del panel. En condiciones normales, un panel solar pierde entre 0.4 y 0.5% de eficiencia al año. En condiciones de calor extremo persistente, esa tasa de degradación puede duplicarse, alcanzando hasta un 1.2% anual. Lo que debería durar 30 años puede deteriorarse seriamente en 20. Y en el desierto, cada año de vida útil perdida representa decenas de millones de euros en inversión tirada. Hay una ironía profunda aquí. El desierto tiene demasiada luz solar, tanta que destruye lentamente los mismos paneles diseñados para aprovecharla. Pero el calor no es el único problema. Existe otro enemigo que nadie menciona en los titulares: la arena. Los desiertos no son simplemente terrenos vacíos con mucho sol, son ecosistemas dinámicos donde tormentas de arena, polvo fino y partículas en suspensión son una constante. Y esas partículas se depositan sobre las superficies de los paneles con una rapidez brutal. En cuestión de días sin lluvia, una capa fina de polvo puede reducir la eficiencia del panel entre un 15 y un 25%. Esto no es teórico.
fotovoltaico. Es lo que se ha medido en instalaciones reales en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, en Chile, en Marruecos. Los paneles sucios simplemente no funcionan bien. Y en el desierto, si no limpias los paneles cada pocas semanas, estás operando a una fracción de tu capacidad diseñada. ¿Y con qué se limpian paneles solares? Con agua desmineralizada, purificada, para no dañar el vidrio de la superficie. Las estimaciones más conservadoras indican que las plantas solares a nivel mundial consumen ya más de 37.000 millones de litros de agua al año solo para la limpieza. Eso equivale al consumo anual de agua de 2 millones de personas. ¿Y dónde están los desiertos? En los lugares del mundo con menos agua disponible. Estamos hablando de una fuente de energía limpia que requiere cantidades masivas del recurso más escaso en el entorno donde más energía podría generarse. Las tormentas de arena también rayen físicamente el vidrio de los paneles. No es visible a simple vista al principio, pero con el tiempo esas marcas se acumulan y reducen la transmisión de luz de forma irreversible. Los paneles no solo se ensucian, se desgastan, se erosionan. En entornos desérticos extremos, el mantenimiento operativo de una gran planta solar puede representar entre el 10 y el 15% de sus costes totales de operación y mantenimiento a lo largo de su vida útil. En proyectos que cuestan miles de millones de euros, ese porcentaje se convierte en una cifra que cambia completamente la ecuación económica. Ahora supongamos que has resuelto el calor, has resuelto el polvo, has encontrado suficiente agua para limpiar. Los paneles funcionan perfectamente. Generas electricidad en el desierto. ¿Problema resuelto? No, porque aquí aparece el tercer obstáculo, el más fundamental de todos. El sol se pone cada noche. Esto parece una observación ridículamente obvia, pero sus implicaciones son devastadoras para cualquier sistema energético que dependa exclusivamente del solar fotovoltaico. La demanda de electricidad no desaparece por la noche. Los hospitales funcionan de noche. Las fábricas funcionan de noche. Los sistemas de calefacción y refrigeración funcionan de noche. Y en muchos países, el pico de consumo eléctrico se produce precisamente por la tarde y la noche, cuando la gente llega a casa, enciende la calefacción, cocina, carga el coche eléctrico. Un panel solar en el Sahara genera electricidad durante unas 8 horas al día en condiciones óptimas. Las otras 16 horas, silencio total. Cero producción. La solución: baterías de almacenamiento a gran escala. Y aquí los números empiezan a volverse aterradores. Para cubrir la demanda de 1000 megavatios de potencia constante durante 24 horas usando únicamente solar y baterías, los modelos de ingeniería indican que necesitas instalar más de 16.000 megavatios de capacidad fotovoltaica, porque durante el día tienes que producir para el día y además cargar las baterías para la noche. Y necesitas más de 57.000 megavatios hora de almacenamiento en baterías. Una relación de sobredimensionamiento de 30 a 1, 30 veces más capacidad instalada de la que realmente necesitas en tu momento de mayor demanda. Y el coste de ese sistema, según modelos independientes aplicados al mercado eléctrico de Texas, ronda los $600 por megavatio hora, comparado con los $104 por megavatio hora que cuestan ya hoy las baterías de red aisladas. Es viable cuando tienes gas natural de respaldo. Se convierte en una pesadilla financiera cuando intentas hacerlo solo con solar y almacenamiento. El costo de las baterías ha caído un 33% solo en el año 2024. La tendencia es clara, pero escalar ese almacenamiento para cubrir continentes enteros sigue siendo un desafío de una magnitud que pocas personas comprenden realmente. Pero hay un cuarto problema, quizás el más subestimado de todos. Los desiertos están lejos de donde vive la gente. El Sahara está a miles de kilómetros de los centros de consumo industrial de Europa. El desierto de Gobi está a miles de kilómetros de Tokio, de Shanghái, de las megalópolis costeras de Asia Oriental. El desierto de Atacama está a miles de kilómetros de Buenos Aires o de Sao Paulo. Los desiertos del interior de Australia están a miles de kilómetros de Sydney y Melbourne. La electricidad no se puede embotellar. No puedes generar un megavatio en el Sahara, meterlo en un camión y llevarlo a París. La electricidad viaja por cables, y los cables tienen resistencia, y la resistencia genera pérdidas. Con los sistemas de corriente alterna convencionales, las pérdidas de transmisión a largas distancias son del orden del 10% o más. La tecnología de corriente continua de alta tensión, conocida como HVDC, es mucho más eficiente. Las pérdidas son de alrededor del 3% por cada 1000 kilómetros de cable. Eso suena razonable, hasta que consideras las distancias reales. El proyecto X-Links fue el ejemplo más ambicioso de transmisión de energía solar desde el desierto que se ha concebido hasta hoy. Una planta de 10.5 gigavatios de solar y eólico en el sur de Marruecos, conectada al Reino Unido por cables HVDC submarinos de casi 4.000 kilómetros de longitud. El cable submarino
más largo de la historia, 22.000 millones de libras de inversión. Y todo eso para cubrir el 8% de la demanda eléctrica de un solo país. En junio de 2025, el gobierno británico rechazó oficialmente el proyecto. Demasiado caro, demasiado complejo, demasiado arriesgado. 8%, 28.000 millones de dólares. Rechazado. Y el Reino Unido no es ni de lejos el mayor consumidor de energía del mundo. Y no estamos hablando solo del cable, la infraestructura de conexión, las subestaciones, los sistemas de conversión, los inversores, los transformadores, todo suma. Un estudio de ingeniería de Siemens Energy de 2023 estimó que una sola línea HVDC, capaz de transmitir 10 gigavatios desde el Sahara a Europa, costaría entre 15 y 20 mil millones de dólares. Y eso es solo la línea, sin contar la planta generadora. El desierto tiene el sol, pero no tiene los consumidores. Y conectar uno con los otros cuesta fortunas que hacen palidecer el coste de las propias plantas generadoras. Y ahora viene la parte que casi nadie cuenta. La parte que convierte este tema en algo verdaderamente inquietante. Si cubres suficiente superficie del Sahara con paneles solares, podrías desencadenar una catástrofe climática global que no tiene nada que ver con el cambio climático tal como lo entendemos hoy. ¿Cómo es posible eso? Todo tiene que ver con el albedo. El albedo es la medida de cuánta luz solar refleja una superficie. La arena del desierto es muy reflectante. Devuelve al espacio una parte significativa de la radiación solar que recibe. Un panel solar fotovoltaico, en cambio, es oscuro. Está diseñado para absorber luz, no para reflejarla. Cuando instalas millones de kilómetros cuadrados de paneles negros sobre arena reflectante, estás cambiando radicalmente el balance energético de una región enorme del planeta. Un estudio publicado en Geophysical Research Letters en 2021 modelizó los efectos de cubrir el 20% del Sahara con plantas solares. Los resultados fueron alarmantes. Cubrir el 20% del Sahara elevaría la temperatura local del desierto en 1.5 grados Celsius. Al 50% de cobertura, el aumento es de 2.5 grados. Ese calor extra se redistribuye por la atmósfera y los océanos y termina elevando la temperatura media global. Pero lo más grave no es el calentamiento local. Los paneles oscuros crean una diferencia de temperatura brutal entre la tierra caliente y el océano cercano. Esa diferencia reduce la presión atmosférica, hace subir el aire húmedo, genera lluvias monzónicas en el desierto. Y eso desencadena un bucle de retroalimentación. Las lluvias hacen crecer vegetación. La vegetación absorbe más luz que la arena. La temperatura sube más, llueve más. ¿Y qué pasa con el resto del planeta? La banda estrecha de lluvias tropicales que recorre el planeta, esa que proporciona más del 30% de las precipitaciones globales y sostiene las selvas del Amazonas y del Congo, se desplaza hacia el norte. El Amazonas pierde entre el 10 y el 30% de sus precipitaciones. Se vuelve más seco. La misma cantidad de agua que gana el Sahara, la pierde el Amazonas. Los modelos también predicen un aumento de la actividad de ciclones tropicales en las costas de Norteamérica y de Asia Oriental, y mayor deshielo del Ártico por el aumento del transporte de calor hacia los polos. El polvo del Sahara, además, es transportado por el viento a través del Atlántico y aporta nutrientes vitales al Amazonas y al océano. Un Sahara más verde y húmedo produciría menos polvo, privando a los ecosistemas amazónicos de un suministro de minerales del que llevan dependiendo millones de años. En otras palabras, cubrir el Sahara de paneles para resolver el problema energético de Europa podría costarle al mundo la selva amazónica. Este no es un escenario de ciencia ficción, es el resultado de simulaciones con modelos climáticos de sistema terrestre publicados en las revistas científicas más rigurosas del mundo. La escala importa. Instalaciones pequeñas y moderadas no generan estos efectos, pero alcanzar el potencial teórico de alimentar al mundo con el Sahara requeriría una escala de intervención que no tiene precedentes en la historia humana, con consecuencias que todavía no comprendemos del todo. Ahora bien, esto no es todo teoría. Hay proyectos reales que ilustran perfectamente todos estos desafíos. El complejo solar Nur en Ouarzazate, Marruecos, es una de las plantas de energía solar concentrada más grandes del mundo. Una maravilla de ingeniería con 2 millones de espejos parabólicos orientados al sol, capaz de generar 510 megavatios y de almacenar calor en sales fundidas durante varias horas después del atardecer. No usa baterías, usa calor almacenado para seguir generando electricidad cuando el sol ya no brilla. Es precisamente la respuesta al problema de la intermitencia que mencionamos antes. El coste, 9.000 millones de dólares para 500 megavatios. Para comparar, una central nuclear moderna de capacidad equivalente puede costar entre 4.000 y 15.000 millones de dólares
dependiendo del país y la tecnología, y funciona 24 horas al día durante 40 o 60 años. Noor es extraordinario, pero también es extraordinariamente caro. El proyecto además enfrenta una brecha financiera en su fase operativa, porque el precio al que vende la electricidad no cubre completamente el coste de producción sin financiación concesional de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. Una joya tecnológica que, sin subsidios internacionales, no sería económicamente sostenible. Y el caso X-Links lo resume todo mejor que cualquier argumento teórico. 22.000 millones de libras, 4.000 kilómetros de cable, 10 años de desarrollo. El proyecto más caro de energía renovable jamás diseñado para un solo país. Y en junio de 2025, el gobierno británico dijo no. Demasiado caro, demasiado arriesgado. El mayor proyecto de energía solar desértica concebido para abastecer a Europa fue rechazado antes de poner un solo panel. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la distancia entre la teoría y la realidad. Entonces, ¿cuál es la solución? La respuesta honesta es que no hay una sola solución. Hay un conjunto de soluciones que deben funcionar juntas, y los paneles solares en el desierto son solo una pieza de ese conjunto, no la pieza central. Los investigadores y los ingenieros apuntan en varias direcciones. La primera es la energía solar concentrada con almacenamiento en sales fundidas, como Noor, que resuelve el problema de la intermitencia de forma elegante, pero a un coste mayor. La segunda es la microred solar distribuida. Instalaciones pequeñas, cerca de donde se consume la energía, que evitan el problema de la transmisión y que pueden mantenerse a una fracción del coste de un proyecto de escala continental. La tercera es el hidrógeno verde. Usar la energía solar del desierto no para transmitir electricidad, sino para electrolizar agua y producir hidrógeno, que luego se transporta en barcos, como se transporta hoy el gas natural licuado. Es un vector energético que resuelve el problema de la distancia y del almacenamiento al mismo tiempo. No es perfecto, la eficiencia de conversión todavía es baja, pero la tecnología avanza rápidamente. La cuarta es algo que parece mundano, pero que tiene un impacto enorme: la eficiencia energética. Cada vatio que dejamos de consumir es un vatio que no tenemos que generar, transmitir, almacenar ni mantener. El edificio mejor aislado, el electrodoméstico más eficiente, la ciudad mejor planificada, reducen la magnitud del problema de forma inmediata y sin necesidad de ninguna infraestructura nueva. Y finalmente, la diversificación. Solar fotovoltaico en zonas urbanas y semiurbanas, eólico marino en las costas, geotérmica donde la geología lo permite, nuclear de nueva generación para la carga base, hidroeléctrica donde el agua existe. No una solución, sino muchas soluciones trabajando en paralelo, adaptadas a la geografía, el clima y las necesidades de cada región. El desierto puede y debe contribuir a la solución, pero pretender que puede ser la solución completa, que basta con cubrir arena de paneles negros y conectar cables, es ignorar la física del calor, la biología del agua, la ingeniería de la distancia y la climatología del albedo. La transición energética es el mayor desafío de ingeniería de la historia humana. No hay atajos, no hay soluciones mágicas, no hay un desierto que resuelva todo si simplemente lo llenamos de paneles. Lo que hay es trabajo, inversión, investigación, honestidad intelectual sobre los límites de cada tecnología y la humildad de reconocer que un sistema tan complejo como el clima de la Tierra responde a nuestras intervenciones de formas que todavía no comprendemos del todo. Los paneles solares son una tecnología extraordinaria. El sol es una fuente de energía extraordinaria. Pero entre el recurso bruto y la electricidad en el enchufe de tu casa, hay una cadena de problemas físicos, económicos y ambientales que no desaparece porque los ignoremos. La próxima vez que alguien te diga que bastará con cubrir el Sahara de paneles solares para resolver la crisis energética, ya sabrás hacerle las preguntas correctas. Y el calor que destruye los paneles, y el agua que no existe para limpiarlos, y la noche que apaga todo, y los cables que cuestan decenas de miles de millones y que los gobiernos rechazan, y el Amazonas. Entender los problemas reales es el único camino hacia las soluciones reales, y ese camino empieza aquí, con esta pregunta incómoda que hoy nos hemos atrevido a hacernos. Si este video te ha hecho pensar, dale un like y suscríbete, porque aquí seguiremos haciéndonos las preguntas que otros no se atreven a hacer.